Amigos televidentes, regresamos en su segundo bloque, Nicolás. Conversábamos al respecto de, por ejemplo, que coincidimos mucho el planteamiento que hace la doctora Ortiz Bosch, que aparte de ser la directora de ética gubernamental, es toda una institución en este país en materia de transparencia. Tanto usted como yo, y así nos da la razón el comunicado publicado por el organismo no partidario o la Participación Ciudadana del día 3 de mayo, donde Participación Ciudadana esposa lo que es la difícil situación que está atravesando la Cámara de Cuentas. Y un organismo tan importante como Participación Ciudadana redacta un documento donde se expresa y se exponen una serie de unos 10 puntos más o menos, entre los que hay, por ejemplo, que me llama mucho la atención, donde recalca el proceso de donde se maquillan las auditorías, pero sobre todo hace mucho énfasis en que ese órgano, que como tal es el órgano fiscalizador posterior de las operaciones del Estado, no requiere lo que es procesos de formación extracurriculares de alto nivel para fines de que su personal se mantenga acorde con lo que son las exigencias. Y actualizados Claro. sobre temas relacionados con las funciones que van a realizar. Nosotros sabemos que el delito financiero en materia de ejecución ha evolucionado de una manera vertiginosa en los últimos años. Nosotros que hemos estado envueltos en certificaciones de auditoría forense, de auditoría de ciberseguridad, de auditoría de manejo de datos, sabemos de que el crimen financiero es uno de los más técnicos y más especializados a nivel global. Y nosotros no somos la excepción. Entonces, Participación Ciudadana hacía mucho énfasis en que se mantienen los métodos tradicionales de fiscalización pura y simple de la validación del papel, sin hacer ningún tipo de cruce de información en términos de inteligencia y sobre todo de inteligencia financiera, que es algo que a ellos los preocupa, de que por eso se visualiza de que los incumbentes que han sido incumbentes en instituciones públicas contratan firmas de auditoría externa, ¿verdad? Para que las firmas de auditoría externa revisen, verifiquen, validen sus operaciones y terminan doblando el pulso a los auditores de Cámara de Cuentas por un efecto, obviamente, primero, de tecnificación y segundo, de actualización de la profesión. ¿Qué me tiene de qué decir al respecto? Bueno, las expresiones que externa Cámara de Cuentas en su documento oficial, ahí expresa claramente cuál es, a raíz de su investigación, Participación Ciudadana, son quizás las reales causales del conflicto que actualmente se sucede en la Cámara de Cuentas. En una participación anterior, Matos, nosotros habíamos comentado que en el presupuesto nacional existen 523 instituciones que reciben fondos del Estado. De esas 523 instituciones, hay aproximadamente 368 ayuntamientos. Por lo cual, en una ocasión el presidente Luis Abinader había comentado que quería que se auditaran todas esas instituciones. Y yo decía, bueno, primero, viendo la estructura conjunta, no solamente de Cámara de Cuentas, con la Contraloría General de la República, que tú sabes que a raíz de la crisis del pasado pleno, el presidente de la República dio instrucciones al Contralor anterior para que iniciara unos procesos de auditorías internas en diferentes instituciones. Y esa auditoría interna, con la creación del departamento de forense, de auditoría forense de la Contraloría, se convirtieron, si se quiere, en auditorías financieras externas. Inclusive, algunas de las instrumentaciones por parte del Ministerio Público de acusaciones a funcionarios del gobierno anterior se fundamentaron en las auditorías que preparó Contraloría y no Cámara de Cuentas debido al conflicto. Claro está que, y algunas personas me han hecho la pregunta, de si esas auditorías que realizó la Contraloría realmente tienen elementos o base jurídica para que puedan llevar a la judicialización. Bueno,
Lo que pasa es que desde el punto de vista legal, al ser Contraloría, el órgano de control interno del Estado, lo que es el auditor interno puede hacer investigaciones y verificar si hay inobservancias de la ley y puede hacer las instrumentaciones de lugar Claro. en el Ministerio Público. Ahora bien, el Ministerio Público lo que utiliza entonces este informe de Contraloría como una evidencia para iniciar su investigación. Porque no solamente en el caso de esas auditorías que realizó Contraloría, o sea, inclusive las mismas auditorías que realiza Cámara de Cuentas, aquellas que tienen inobservancia del punto de vista penal o violaciones del punto de vista penal, según lo que establece el artículo 49 de la ley 1004, el Ministerio Público tiene que hacer una investigación independiente, una investigación Posterior. adicional. Y posiblemente esa investigación que hace el Ministerio Público pudiera descartarse una instrumentación de un juicio penal. Igual, aquellas auditorías que hizo Contraloría, donde se evidenciaron inobservancias de tipo penal en la ley, dieron como, diríamos, base para que el Ministerio Público entonces iniciara un proceso investigativo y con las evidencias de esa auditoría interna que realizó Contraloría, más las investigaciones que hace el Ministerio Público, porque recordemos que el Código Procesal Penal da la responsabilidad al Ministerio Público como el órgano que va a iniciar el proceso de investigación en todos los órdenes. Entonces, tanto esas auditorías que realiza Contraloría como cualquier otra institución y Cámara de Cuentas que pudieran ser inclusive firmas privadas, que pudieran ser objeto de una investigación de tipo penal, simplemente se llevan al organismo correspondiente, al Ministerio Público, se van a hacer las investigaciones y se van a descartar o acreditar esas evidencias para convertirle entonces en una prueba que va a ser útil en un juicio penal a ese funcionario público. Mira, de ahí la importancia, por ejemplo, hay tres elementos dentro de los puntos que resaltaba participación ciudadana. Hay tres elementos fundamentales para mí, entre otros. El primero es que no se le exige, no se le aplica un proceso de formación continua especializado al personal de Cámara de Cuentas en base a técnicas de auditoría y de investigación actualizadas. Teniendo Cámara de Cuentas una dirección de capacitación y Claro, de entrenamiento, que debe la ser famosa escuela de cuentas, ¿verdad? Claro, que debe ser obviamente con los procesos de preparación al más alto nivel, dada la complejidad de lo que investiga. Segundo punto, tampoco se somete a ese personal que realiza los procesos de auditoría a una fase de evaluación post la realización de la auditoría. Porque nosotros veíamos las auditorías realizadas los últimos 12 años, unas 60 y algo de auditoría, nos daba a 8 auditorías por año. Exacto. Si dividimos el presupuesto de cada año entre esas 8 auditorías, es un fracaso de gestión en términos de lo que es ejecución de recursos. Y el tercer aspecto, Nicolás, que para mí es sumamente importante. Un informe oficial, Matos, que salió a relucir, a la luz pública, se determinó que desde el 2006 al desde el 2008 al 2016 se realizaron 78 auditorías, alrededor de 9 auditorías por año. Si tú agarras así el presupuesto que tiene Cámara de Cuentas, que en esos 8 años fueron un promedio de 800 millones de pesos, estaríamos hablando que cada auditoría te está saliendo casi en 100 millones de pesos. Una locura. O sea que esas son las auditorías más caras del mundo. Una locura. Y sin ningún régimen de consecuencias. Y sin ningún régimen de consecuencias. Y con la limitación de que no se puede desvincular un personal que tú sabes que está cometiendo indelicadeza. A eso me refería al tercer punto de lo que quería explicar a usted. Dentro del documento de participación ciudadana, los dos puntos anteriores que les expresé, el tercero es el que más me preocupa, porque producto del mismo proceso de ineficiencia, gran parte, decía participación ciudadana, gran parte del personal técnico se ha ido de la Cámara de Cuentas porque entre usted y yo sabemos que
un auditor que se respeta y que sabe lo que es un proceso de auditoría eficiente, no va a hacer una auditoría, rendir un informe para después darse cuenta en la prensa que es todo lo contrario a lo que él miró en el proceso y que se maquilló la auditoría. Es correcto. Mira, ese personal, Mato, que tú te refieres, que es un personal ahí que es de muy alta, diríamos, formación Y valores. preparación, fue reclutado en la gestión de Liselot Marte, A través de concursos. donde se creó el famoso programa de jóvenes auditores, donde se hizo una publicación abierta para que todo el profesional, principalmente del área de contabilidad, ingeniería, informática, esté interesada en participar en la Cámara de Cuentas, pues se sometiera a un escrutinio público. Y de ahí se seleccionaron unos excelentes profesionales. Gran parte ya venían de firmas de auditoría. Muchos de ellos de firmas internacionales de auditorías, con mucha formación. Gran parte de las mismas Big Four. Y ese proceso que fue reconocido y valorado en su momento, permitió que esa gestión o esas dos gestiones de Liselot Marte de Barrios sean consideradas una de las mejores gestiones en Cámara de Cuentas de los últimos 50 años. Sí. Ahora, ¿qué ha sucedido? Esta Cámara que vino con una alta valoración, no solamente de la sociedad civil, también de los partidos políticos, de la sociedad, de los medios de comunicación. Cuando tú ves su conformación, Mato, ciertamente no nos detuvimos a ver al momento de hacer la valoración. Por ejemplo, de esos 5 miembros de la Cámara de Cuentas, que dentro de ellos hay un abogado y 4 contadores, yo había dicho que eran 3, pero son realmente 4 contadores. 4 de ellos, contando al presidente, a la vicepresidenta, a la secretaria y una de sus miembros, vinieron de ser funcionarios públicos, donde habían desarrollado más del 80% de su ejercicio profesional en el sector público y no específicamente en el área de auditoría. Una de ellas, la vicepresidenta, tiene mucha experiencia por el tema de lo que es auditoría interna. La secretaria tiene su formación en asuntos de planificación y estrategia. Esa planificación estratégica. Exactamente, y vino directamente de lo que es el Ministerio de Hacienda. Una de las miembros, que es nuestra amiga Elsa Peña, ciertamente Elsa Peña, que es quizá la que tiene una dilatada carrera en lo que es el ejercicio principalmente de la auditoría interna, porque Elsa trabajó en el Instituto Dominicano de Seguro Social y también trabajó en la Dirección General de Impuestos Internos, trabajó también en Salud Pública. Toda su experiencia, o la mayoría de su experiencia, fue también en temas relacionados con auditoría interna y temas relacionados con contabilidad propiamente dicho. Pero solamente el presidente de la Cámara de Cuentas es el único que ha tenido experiencia en lo que es auditoría externa, ya que trabajó en 2 firmas de auditoría, una de ellas considerada una de las principales firmas de auditoría a nivel mundial, pero también su experiencia en auditoría es menor que la que duró en el tren gubernamental, tanto en la Contraloría General de la República como en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. O sea que al momento de actualizar esa ley, de revisar esa ley, Matos, hay que revisar el perfil del profesional que va a integrar el pleno de los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que cuando el presidente de la Cámara dice que él está proponiendo que un director de auditoría tenga un perfil y que los demás miembros, específicamente las 3 miembros de la Cámara de Cuentas, se oponen, es quizás contradictorio a lo que es la misma función de ese organismo, pero no con respecto a su ejercicio profesional, ya que ellas han venido, como reitero, de lo que es el sector público y, lógicamente, se espera que el personal que se contrate tenga el mismo perfil, obviando lo que son las funciones propias de la Cámara de Cuentas. Es correcto. En nuestro último bloque, Nicolás,
vamos a hablar un poquito de lo que sería la perspectiva, de lo que uno entiende que espera el devenir de los días, sobre todo por toda esta turbulencia. Y segundo, recomendaciones en base a qué deberíamos tomar en cuenta para subsanar todo este embrollo en el que se ha envuelto la Cámara de Cuentas. Volvemos en breve.